Ustedes, vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Gracias. Vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Te invito a orar para ponernos en manos de nuestro Dios y pedir su bendición esta noche. Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder alimentarnos, Señor, ahora a través de tu palabra. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor, porque nos llevan, Señor, a alabarte, a reconocer que tú eres nuestro Dios, a reconocer todo lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. Y gracias, Padre, por ello. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad ahora de escucharte hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Y oramos, Señor, para que a través de ella, a través de tu palabra, podamos ser edificados, Padre, podamos ser nutridos por ti. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando recibí la invitación de estar con ustedes, estuve pensando muy seriamente qué pasaje de la palabra de Dios podría ser de bendición. Toda, yo lo sé, pero en particular estuve pensando en un pasaje de Efesios capítulo 4, pero antes de ir a Efesios capítulo 4, porque yo sé que tienen muchas ganas de moverse en la Biblia, quiero que vayan a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Una de las instituciones o la institución que nuestro Señor Jesucristo fundó, que nuestro Señor Jesucristo compró con su sangre, fue la iglesia. Y algo muy interesante sucede después de que Pedro hace una declaración que todos conocemos. Mateo 16, verso número 16. Jesús les hace unas preguntas a sus discípulos y les dice, verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro responde, después de algunas otras respuestas, Pedro responde, verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando Pedro responde, Jesús le dice, bueno, yo sé que esto no lo sabes tú, sino esto te le reveló, dice mi Padre que está en los cielos, verso 17, y hace una declaración nuestro Señor Jesucristo muy importante, verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro Señor Jesucristo compró su iglesia, nuestro Señor Jesucristo edificará su iglesia. ¿Cómo es que el Señor edifica su iglesia? ¿Cómo es que lo hace? Bueno, lo hace a través de nosotros, nos utiliza. Nosotros somos el vehículo, la manera en que Dios se mueve y se presenta en el mundo. Es lo que el mundo ve a nosotros. Él nos ve a nosotros. La gente que está aquí afuera, y yo estoy seguro que el señor de la panadería sabe qué días y a qué hora hay culto, sabe quién viene al culto, sabe por dónde llegamos cada uno de los que vienen aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente nos están observando. El mundo observa al cristiano. El mundo observa al cristiano. Te están observando. Si tal vez eres el único en tu familia que eres creyente, bueno, la gente a tu alrededor te observa y te critica y te señala y te acusa y te dice, no, que los cristianos no se enojan. Y en cierto modo es cierto, ¿no? Los cristianos no debemos enojarnos. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nos enojamos, hay cosas que nos enojan. La injusticia debe de enojarnos. La muerte de los niños que abortan nos debe de provocar a un enojo justo. Hay cosas que nos molestan, sí, pero el mundo nos está observando. Te observan en tu trabajo, te observan en tu escuela. Te critican, te señalan, te están viendo cuando haces bien y cuando haces mal. Y cuando haces mal lo exaltan y cuando haces bien y se dan cuenta. Eso es cierto. Nos están viendo, el mundo nos ve. El mundo nos ve. Ahora, ¿cómo debemos de vivir en este mundo? Jesús dijo, oró al Padre y le dijo, yo te ruego que no que los quites del mundo, sino que en el mundo los guardes del mal. ¿Cómo es que podemos nosotros vivir en el mundo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, te invito a Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Y durante algunos minutos vamos a estar meditando en cómo debe de vivir un creyente. ¿Cuáles son las características de un creyente que debe de vivir una vida cristiana digna del Señor? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Efesios capítulo 4, verso número 1. Voy a hacer lectura de algunos versículos. Sígueme por favor con tu vista. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es un pasaje hermoso, hermoso. No tenemos tiempo para meditar en todos los versículos como debería de ser. Solamente nos vamos a enfocar en los primeros versículos de este capítulo 4. Solo en los primeros 3 versículos. Esta carta es una carta que escribe Pablo. Él está en la cárcel, es prisionero, está en Roma, está en una casa alquilada, dice Lucas capítulo 28. Pasa 2 años en esa casa predicando el evangelio. Aunque él está preso, el evangelio está libre, el evangelio se mueve, el evangelio es predicado, la gente es salva. Pero Pablo tiene que escribir a una de sus iglesias amadas, la cual es la iglesia de Éfeso. Los primeros 3 capítulos, ojalá después tengas oportunidad de leerlos. Los primeros 3 capítulos de esta carta son de aspecto doctrinal. Pablo les habla de las bendiciones que Dios les otorgó a ellos, que Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados sus hijos, para ser redimidos por Cristo y para ser sellados por su Espíritu. Luego les habla acerca de cómo debe de ser ese creyente, qué hizo Cristo y de dónde nos tomó. Dice el capítulo 2 que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, verso número 4 del capítulo 2, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dice de dónde nos tomó y dónde nos pone ahora. Y ahora estamos en Cristo. Esa es la nueva posición de todo creyente. Ya no está alejado de Dios, sino ahora está en Cristo. Observa, verso número 12, capítulo 2, 12. En aquel tiempo, antes de Cristo, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, y además de todo, en el mundo. Nuestra condición era terrible, terrible, perdidos, totalmente perdidos.
sin futuro, sin un destino eterno. Con Dios teníamos un destino eterno alejado de Dios, la muerte eterna, pero sin Dios totalmente. Pero ahora, dice el verso número 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hace rato cantamos acerca de la sangre, ¿no? La preciosa sangre. Por esa preciosa sangre hemos sido hechos cercanos, porque dice, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno. Hizo uno. Dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo es la iglesia. La iglesia. Así que, verso 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Pablo va hablándole a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, ahora tú eres algo especial para Dios. Fuiste comprado con la sangre de su Hijo. Ya no estás alejado, ahora estás cerca. Ya no estás separado, ahora estás unido. Ahora formas parte de un solo cuerpo y ese solo cuerpo es la iglesia. La iglesia. Pero Pablo tiene que pasar de ese aspecto doctrinal, capítulo 1, 2, 3, a un aspecto práctico. Y llegamos al capítulo número 4. En los primeros 3 capítulos encontramos indicativos, la explicación de lo que somos ahora en Cristo. Pero a partir del capítulo 4 encontramos imperativos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana? ¿Cómo debe de ser la vida cristiana? ¿Qué debemos hacer? Nuestro Señor espera que actuemos como las nuevas personas que ahora somos en Cristo. En Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos de vivir igual que como vivíamos antes? ¿O tenemos que tener una vida distinta a como la teníamos antes? Bueno, obviamente sí, dice Pablo, debes de vivir una vida diferente, distinta. Verso número 1, llegamos al capítulo 4, Pablo dice, yo pues, y con estas dos palabras hace una transición entre el aspecto doctrinal de los primeros 3 capítulos al aspecto práctico. Al aspecto práctico. Es imposible vivir una vida cristiana sin el conocimiento de la palabra de Dios. Imposible. Por eso los primeros 3 capítulos son esenciales. Es importante que los estudies, es importante que los leas, es importante que conozcas cada detalle de lo que ahora eres en Cristo, porque de otra manera no puedes vivir como Él lo demanda. No puedes. Dice Pablo, no puedes. Y encontramos 2 exhortaciones en este pasaje. 2 exhortaciones que Dios nos pone en nuestras vidas. 2 exhortaciones para vivir la vida digna de un cristiano. 2 exhortaciones. La primera es que tenemos un llamado digno. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor. ¿Por qué Pablo dice preso en el Señor? Bueno, no es la única vez que lo menciona. En el capítulo 3, verso número 1 dice, se llama a sí mismo prisionero de Cristo. Capítulo 6, verso 20, se llama embajador en cadenas. Pablo y los creyentes saben que él está preso. Él está preso en Roma y les está escribiendo una carta. ¿Por qué entonces les dice preso en el Señor? Bueno, les recuerda a la iglesia de Éfeso lo costoso que puede ser la decisión de andar como es digno del Señor. A Pablo le costó su libertad. A Pablo le costó su libertad. Puede ser que a ti y a mí no. Gracias a Dios vivimos en un país donde ser cristiano todavía no nos lleva a la cárcel. En algunos lugares. Cuando menos aquí no. Yo vivo en el Estado de México, pero exactamente del otro lado del Estado de México, en el poniente, y en el Estado de México, hasta donde yo tengo entendido, a nadie se le mete preso a la cárcel por ser cristiano.
En algunos otros estados de nuestro país, sí. En algunos países también tenemos una bendición de estar libres, pero Pablo les recuerda lo costoso que puede resultar ser un creyente, andar como es digno del Señor. Las circunstancias, desde una perspectiva humana, desde nuestro punto de vista, eran negativas. Él estaba preso. Sin embargo, esto no cambiaba ni su compromiso ni su confianza en el Señor. Pablo dice que él era prisionero en el Señor. En el Señor. Yo pues, preso en el Señor. Él era un prisionero como consecuencia de su fidelidad y de su predicación del Evangelio. Era un prisionero. Pero Pablo no solo es prisionero en el Señor por estar en el Señor, ni tampoco lo es por amor al Señor. Pablo es prisionero porque es a quien el Señor mismo le tiene preso. ¿Quién llevó a Pablo a la cárcel? Cristo. Cristo lo llevó a Roma como prisionero. ¿Por qué? ¿Nunca habías pensado por qué? Bueno, porque muy probablemente si Pablo llega como un hombre libre a Roma a predicar el Evangelio, tal vez rápidamente sus enemigos lo hubieran matado. Ya muchos hombres en Jerusalén habían hecho voto para matar a Pablo, dice el libro de los Hechos. Y Pablo tiene que recurrir a hablarle al guardia que lo custodiaba y decirle: si no me llevas de aquí, esta noche me matan. ¿Quién lo llevó a Roma? El Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera Pablo iba a poder predicar en Roma. Y según Filipenses capítulo 1, que luego ojalá puedas leerlo, Pablo dice que aún él estando preso en Roma, el Evangelio sigue libre y el Evangelio había sido hecho notorio, dice Pablo, en todo el pretorio. Eso significa que toda la élite del gobierno romano había escuchado el Evangelio de Cristo. Todos ellos lo habían escuchado. Aun cuando él estaba preso, el Evangelio estaba libre, corriendo y predicado por Pablo. Todo lo que Pablo hacía, todo lo que él pensaba, planeaba, decía y hacía, se relacionaba directamente con su Señor. Él estaba preso en el Señor. Todos los creyentes debemos de ver nuestras circunstancias como Dios las vería. Tristemente vemos nuestras circunstancias pensando: esto es el acabose, ya no hay salida, de aquí a la tumba. No. Si Dios te tiene en alguna circunstancia difícil, recuerda que estás en el Señor, en Él. Y Él no hará nada para dañarte, hará todo para que bendecirte. Aun cuando las circunstancias parezcan totalmente contrarias. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo no está sugiriendo nada. Pablo no está diciendo: bueno, les voy a dar algo de mi boca, de mi opinión. No, Pablo está diciendo que él no va a descansar hasta que ellos anden como es digno de la vocación con que Dios los ha llamado. Dios te ha llamado. Estás aquí no porque abrieron la puerta. Estás aquí porque Dios te trajo. Dios te llamó porque quiere algo especial de tu vida. Pero no solo te llamó hoy. Te llamó el día en que dijo: yo quiero que tú seas mi hijo y reconozcas a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Desde ese día Él te llamó y de ese llamamiento es del que Pablo está hablando, de ese llamamiento a la salvación,
Desde ese día tú debes de vivir, de andar, dice Pablo, como es digno de la vocación con que Dios te llamó. ¿Qué es andar? Este verbo es muy interesante. Tú lo puedes encontrar varias veces a partir del capítulo 4 en adelante. Por ejemplo, 4:17, que no andéis como los gentiles, dice Pablo. 4:17, ellos andan, los gentiles, dice, en la vanidad de su mente. 5:2, andad en amor, ese es un mandato. 5:8, andad como hijos de luz. 5:15, ya no andéis como necios, sino como sabios. Y esta palabra es muy interesante, este verbo es muy interesante. Este verbo habla de una conducta diaria, de un estilo de vida cotidiano, no de algo que solamente haces cuando celebramos 28 años de aniversario, no solamente el domingo, todos los días. Ese debe de ser tu estilo de vida. ¿Cómo es ese estilo de vida? Dice Pablo, andéis como es digno. Digno. Esta palabra tiene el significado o se basa en el equilibrio de una balanza. ¿Ok? Ya no hay balanzas de esas. En mi época, cuando era niño, sí. Ahora todo es electrónico y digital. Todo es en una planchita. En mi tiempo no. Ponían de un lado un peso, medio kilo, 1 kilo, 2 kilos. Y del otro lado ponían el arroz, por ejemplo, el huevo. ¿Se acuerdan de esas balanzas hermosas que ya no se ven en ningún lado? Bueno, habla de eso precisamente. Debe de haber un equilibrio entre lo que eres y lo que haces. Dices que eres un cristiano, entonces anda dignamente del Señor en el que crees. Un hijo de Dios, un coheredero de Cristo, alguien que está en Cristo, se caracteriza porque su vida es en total armonía con lo que dice ser. Tú dices ser un cristiano, entonces vive como un cristiano, como un hijo de Dios, como un hijo del Rey. No vivas menos. No te permitas vivir menos que eso, porque no lo eres. No lo eres. Voy a leer una cita del pastor MacArthur. John MacArthur dice: si somos hijos de Dios, debemos vivir de manera que en todo, escucha, que en todo honremos a nuestro Padre. Que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, que cada actitud, sentimiento y palabra lo honre por completo a Él. ¿Vives esa vida? ¿Honras a Dios con ese tipo de vida? Que todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que dices, en todo momento estás honrando a Dios. Ese es vivir de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho. Dice Pablo que este llamamiento es soberano, es salvador. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados por Dios a la salvación. Es algo que Él planeó, dice Efesios 1:3, desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, Él nos predestinó para ser santos y sin mancha. Todavía no había nada. Todavía no había pensado Él en la creación. Todavía no existía ni la tierra, ni la luz, ni nada. Y Dios ya te había escogido por nombre. Él ya sabía que tú ibas a ser suyo. Ahora te corresponde vivir de acuerdo a ese llamado. Dice Jesús allá en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pablo dice en Romanos 8:30 que Dios a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Quién? Dios lo hizo. Tú no hiciste nada.
Ni siquiera te has portado bien para que Dios te haya escogido. Es más, antes estabas muerto en delitos y pecados. Estabas sin Dios, alejado, perdido, y Dios te escogió. Dios te escogió. Jesús dice allá en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A vosotros. La verdad del Evangelio es que Dios no solo envió a su Hijo para proveer el camino a la salvación, sino que lo envió a buscar a los perdidos. Él vino a buscar y a salvar, dice, lo que se había perdido. Y el perdido eras tú y el perdido era yo. Hace un par de años escuché una cita del pastor Evis Carballosa. Él es español. Él dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el perdido nunca lo hubiera buscado. Y es cierto. Si Él no te hubiera buscado a ti, tú nunca lo hubieras buscado a Él. Nunca lo hubiéramos hecho. Jamás. Esta vocación es un llamado celestial, es un llamado santo, y es por eso que Pablo sabe que debemos de andar como es digno de ese llamado, de ese Dios santo que nos escogió. Te hago una pregunta. Si Dios viniera en este momento, bajara, se sentara junto a ti y te preguntara, hijo, ¿vives honrándome todo el tiempo? ¿Tus pensamientos me honran? ¿Tus acciones me honran? ¿Tus palabras me honran? ¿Qué responderías? Señor, me falta mucho para honrarte. No puedo. Lo intento, lucho, pero me cuesta trabajo. Ha sido difícil, Señor. No quiero deshonrarte, pero me cuesta trabajo hacerlo. ¿Verdad que sí? Sí. La vida cristiana no es fácil. Sin embargo, esta es una exhortación de Pablo a nosotros, a su iglesia. Un creyente genuino va a tener un estilo de vida que poco a poco se conforme más y más a lo que Dios es, a lo que Dios espera. Dice ahí el verso número 13, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. No estamos ahí, pero vamos para allá. Nuestro objetivo no es decir no puedo, no puedo vivir como Él quiere. No, eso no. Nuestro objetivo es decir, yo voy para allá. Quiero llegar a esa estatura. Me voy a esforzar todos los días. Todos los días. No es fácil. El creyente genuino va a reconocer que hay pecado. Y el pecado es diario. Tal vez no es cada minuto, pero es diario el pecado. Y acabas de pedirle perdón al Señor, te volteas y probablemente vuelves a pecar y dices, bueno, si acabo de pedir perdón, ¿por qué? Bueno, porque hay una lucha. Y debemos de ser conscientes de esa lucha espiritual en la cual el pecado está intentando destruir la obra de Dios. Satanás está intentando destruir la obra de Dios. ¿Y qué hacemos? Bueno, simplemente vivir una vida en arrepentimiento, vivir en una vida en confesión. No somos perfectos, vamos a luchar con el pecado toda la vida, pero aun cuando podemos caer en pecado, no practicaremos el pecado. No viviremos en pecado porque ahora estamos en Cristo. En Cristo. Debemos de vivir de acuerdo al llamado digno del Señor a nosotros. Pero también no solamente debemos de vivir de acuerdo al llamado digno, sino que debemos, desde la segunda exhortación, debemos tener una vida digna del Señor. Una vida digna. Y Pablo nos va a mostrar 5 elementos esenciales de la vida cristiana que nos ayudan a tener unidad en la iglesia.
Estos versículos que leímos del 1 al 16, Pablo habla de dos temas fundamentales: unidad, los primeros 11 versículos, y crecimiento, el resto de estos versículos. Dios quiere la unidad en su iglesia. Jesús oró por la unidad en su iglesia, Juan 17. Pero también Él quiere que la iglesia crezca. Por eso leímos Mateo 16. Él va a edificar su iglesia. Él va a edificar su iglesia. Pero ¿cómo es que debemos de vivir? Bueno, 5 características, 5 actitudes que definen lo que significa andar digno, como es digno del llamado del Señor. La primera característica, la primera actitud es humildad. Humildad. En griego, la palabra tiene la idea o el significado de pensar o actuar con docilidad. Esa es la idea. Es tener una mente dócil. Una mente dócil. Ni los romanos ni los griegos tenían esta palabra en su vocabulario, porque ellos no consideraban la humildad como una virtud. Para ellos la humildad era algo despreciado. Esta palabra, este término, fue prácticamente acuñado por la iglesia primitiva. Ellos definieron lo que era la humildad. Esta es una cualidad cristiana. No podemos agradar a Dios sin humildad. No podemos hacerlo. Nuestro Señor ahí en Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está diciendo que Él fue humilde. Y si Él anduvo en humildad, nosotros debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Por lo tanto, tú debes de ser un creyente humilde. Humilde. La humildad es el centro del carácter cristiano. Es parte de la vida cristiana. El mundo exalta el orgullo, no la humildad. Pero Dios exalta al humilde y desprecia al orgulloso. El llamado de Dios a la humildad y la obra de Dios en su iglesia solo se puede realizar mediante la humildad. Mediante la humildad. El primer pecado, y no me refiero al de Adán y Eva, de aquel arcángel que estaba en el cielo, fue el orgullo. ¿Y a dónde lo llevó? A ser separado totalmente de Dios y de su gloria. El Salomón en Proverbios advierte acerca del peligro del orgullo. Los profetas advierten acerca del peligro del orgullo. El Nuevo Testamento también somos advertidos acerca del problema del orgullo. Entonces el orgullo debe de evitarse en nuestra vida y debemos de buscar la humildad. La humildad. Ahora, ¿cómo es que debemos entender la humildad? Bueno, 3 aspectos rápidos. La humildad comienza con una idea correcta de lo que somos nosotros. Sin adornos, sin maquillarnos, tal como somos. Yo no sé si tú has hecho esto, pararte en el espejo. Todos nos paramos frente al espejo. Pero ¿qué es lo que ves en el espejo? Casi siempre te paras en el espejo y dices: wow, qué guapo, ¿no? Dios se lució conmigo, ¿no? Sí, puede ser que lo pienses. O tal vez te veas en el espejo y cada vez aparece una cana más. En mi caso empiezan a aparecer canas en las cejas, hermanos. Tengo más canas en las cejas que en el cabello. Entonces me pongo en el espejo y digo: ¿por qué? Pero cuando tú te ves en el espejo, ¿te ves realmente como eres? Ahí empieza la humildad. ¿Cómo eres? ¿Cómo te ves tú?
Segundo, ser humilde también involucra ser consciente de quién es Cristo. Yo soy Adán. ¿Y quién es Cristo? Mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Entonces, ¿cómo me puedo comparar con Él? ¿De qué tamaño quedo? Soy grande de estatura. ¿De qué tamaño quedo delante de Cristo? Bueno, pues prácticamente nada. Prácticamente nada. Y la tercera, no solo te ves y te ves como realmente eres. La segunda, te ves delante de Cristo. La tercera, delante de Dios. Ya nos pusimos peor, ¿no? Si todavía con Cristo podríamos parecernos en algo porque Él se humanó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Con Dios, ¿cómo te comparas con Él? ¿Quién eres delante de Dios? Nada. Yo le doy gracias a Dios porque mi papá me puso el nombre de Adán. Me encanta mi nombre y tengo a Abel aquí enfrente. Entonces le decía a mi esposa, solo faltaron los otros 2 personajes o 3 personajes de la primer familia en Génesis, ¿no? No sé si hay alguna Eva, pero me pareció eso interesante. Yo le doy gracias a Dios que mi papá me puso el nombre de Adán. ¿Has pensado, voltea las letras de Adán? ¿Qué dice? Nada. Cada vez que Adán se quiere enorgullecer, recuerda que no es nada delante de Dios. Somos porque estamos en Cristo. En Él somos sus hijos. En Él fuimos redimidos y en Él fuimos sellados. Pero sin Él no somos nada. Nada. Primer característica, primera actitud de alguien que busca la unidad y el crecimiento de la iglesia y vivir la vida digna del Señor es la humildad. La humildad. Segunda característica, mansedumbre, dice Pablo. Esta palabra también es una palabra muy interesante. La humildad siempre produce mansedumbre. Siempre. Siempre. No puede haber mansedumbre sin humildad. Y no se puede tener mansedumbre con orgullo. No, se requiere humildad y mansedumbre. Por eso Pablo las coloca juntas. 2 actitudes que definen el andar digno del Señor. La palabra en griego se refiere a un espíritu afable y controlado. Lo opuesto a una actitud vengativa o violenta. Lo opuesto. Recuerda, ya lo vimos ahí en Mateo 11, 29. También era parte del carácter de nuestro Señor. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. Por lo tanto, la mansedumbre también debe de caracterizar a los creyentes, a ti y a mí. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu, ¿te acuerdas? Gálatas 5. Y caracteriza a un hijo de Dios la mansedumbre. Ahora, la mansedumbre no es debilidad, no es timidez, no es indiferencia, no es cobardía. Eso no es mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. La mansedumbre de la Biblia es el poder bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Esta palabra en griego se utilizaba para hablar de animales domésticos, principalmente el caballo. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de estar cerca de un caballo. Lo más que tenemos en la Ciudad de México son los ponis ahí en Chapultepec, que no son muy representativos de un caballo. Un caballo, un verdadero animal, tienen fuerza, tienen poder, por eso los motores se miden bajo caballos de fuerza, por si no lo sabías. Pero un caballo domesticado es un caballo manso. ¿Por qué? Porque su poder está controlado por el jinete. Por el jinete. La mansedumbre es poder bajo control. Jesús demostró ese poder. David demostró ese poder. Moisés demostró ese poder.
Y nosotros, tú y yo, debemos de tener la característica de la mansedumbre. Si eres humilde, eres manso. Y si eres manso, eres humilde. Y van las dos juntas. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Ahora, ¿cómo actúa una persona mansa? Bueno, una persona mansa está capacitada para actuar con enojo justo o santo. Nuestro Señor tuvo ese tipo de enojo. Corrió a los que vendían en el templo, ¿te acuerdas? 2 veces lo hizo. Sin embargo, en ningún momento pecó. Nunca. Nunca. La mansedumbre también es autocontrol. No es alguien que se enoja y empieza a vociferar, a echar gritos, y tal vez es muy cristiano y empieza a arrojar bibliazos. Eso no es mansedumbre. No es mansedumbre. Una tercera característica de la mansedumbre es la ausencia de ira. No hay ira en la mansedumbre. Hay enojo, no ira. La ira es un enojo descontrolado. Bueno, un creyente se puede enojar, pero nunca puede perder el control, porque entonces perdería la mansedumbre. Una persona mansa responde de buena voluntad a la palabra de Dios. Una persona mansa es un pacificador. Una persona mansa tiene una actitud correcta hacia aquellos que no son salvos. Porque ellos están muertos, ¿no? En delitos y pecados. Están yendo a un castigo eterno y debemos demostrar mansedumbre con ellos. Tercera característica, tercera actitud, paciencia, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y voy a cambiar un poco el orden y voy a ajustarme a lo que dice Hendriksen en cuanto al correcto, a la correcta lectura en el griego. En griego diría, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Entonces la tercera actitud es paciencia. Paciencia. Esta es producto de la humildad y producto de la mansedumbre. La palabra en griego tiene que ver con aguante, tiene que ver con resistencia. Un amigo mío, pastor, traduce esta palabra y dice que es una persona de mecha larga, que no explota rápido, que puede mantenerse y ser paciente y esperar y esperar y esperar y esperar. Paciencia es la actitud. Una persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca se deja vencer por ellas. Es paciente, es paciente. Aun con aquellos que ponen su paciencia a prueba, aun con aquellos que le calumnian, aun con aquellos que le ofenden, aun con aquellos que le insultan, él es paciente. Paciente. Nuestro Dios es paciente, ¿no? Y qué bueno que es paciente, si no, ¿dónde estaríamos? Bueno, tal vez aquí no. Tal vez aquí ya no estaríamos. Pero Él es paciente con nosotros. Él espera pacientemente. Él es paciente. No es fácil ser paciente, ¿verdad? No. Alguien lo dijo. No es fácil ser paciente. Sobre todo cuando hay una persona ahí que te está molestando todos los días, y puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu vecino, puede ser tu mamá, puede ser tu suegra, puede ser tu patrón, puede ser alguien que está ofendiéndote todos los días y te dice cristianito y te dice aleluya y te dice de todo. ¿Qué hay que hacer? Paciente. Paciente. La paciencia es algo muy característico de un creyente. Nuestro Señor Jesucristo fue paciente.
Lo insultaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo golpearon, lo maldijeron, se burlaron de él y él fue paciente. Paciente. El creyente paciente debe de aceptar el plan de Dios para su vida sin cuestionar y sin quejarse. Si Dios tuviera una oficina en cada iglesia y hubiera un buzón de oración y un buzón de quejas, el buzón de quejas estaría rebosando de quejas. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste a ese hombre? Pues tú lo escogiste, hijita. Sí, Señor, pero ¿para qué me lo manda? Me hubieras mandado otro. Mira que él estaba más guapo, me mandaste uno re feo, ya está gordo, está quedando pelón. Pero es cristiano, hija. Ay, sí, Señor, pero ya no lo aguanto. Hija, pero te lleva a la iglesia y va contigo y ora contigo y te enseña de la palabra. Sí, Señor, pero ya no lo aguanto. ¿Qué hago con él? O al revés, ¿no? Ay, Señor, esa mujer, qué difícil es. Sí es tu hija, pero se le quema el agua. Se le quema el caldo, Señor. Ya me cansé de caldo quemado. Aunque ustedes se rían, conozco una persona que se le quemó el caldo. Y no es ni mi esposa ni yo, ¿eh? Paciencia. En la iglesia, hermanos, a veces es difícil ser paciente en la iglesia. No falta la persona que nos causa un dolor en el corazón cada vez que la vemos y decimos, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. No sé qué hacer. Por más que intento amarla, me cuesta trabajo. Paciencia. Paciencia. La cuarta característica, llevamos 3, humildad, mansedumbre, paciencia. La cuarta característica es un amor que soporta. Observa, vamos de la humildad a la mansedumbre, de la mansedumbre a la paciencia y de la paciencia al amor. Al amor. Pedro dice ahí en 1 Pedro 4:8 que el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Si hay amor, yo puedo soportar cualquier cosa. Si yo amo a mi esposa y la amo, puedo soportar lo que sea. ¿No? Sí, yo sí. Si tú amas a tu esposo o a tu esposa, tú deberías de soportar todo por amor. Por amor. Es como si pusiéramos una capa gruesa sobre los pecados de los demás, no para justificarlos, no para excusarlos, sino para impedir que sean conocidos o expuestos más de lo necesario. Y entonces el amor cubre multitud de pecados. Solamente soportemos a los otros creyentes o a mis hermanos en la iglesia con resignación. Bueno, pues ni modo, aquí me tocó y bueno, pues ni hablar. Me cae gordo el hermano, me cae mal la hermana, pero bueno, aquí voy a estar y voy a esperar hasta que pues, Dios se los lleve, ¿no? No es eso, hermanos, no es eso. Es aceptar en amor al hermano. ¿Quién eres tú para despreciar a un hijo de Dios? ¿Quién eres? Nadie. Nadie. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos allá en Juan 13, 34 y 35, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Yo debo de amar a mis hermanos. Debo de amarlos. Yo sé que cuesta algunos trabajos, sí, pero los amo. Y ese amor cubre todos los pecados, todos los pecados.
Ahora, el amor que está mencionando Pablo aquí es el amor incondicional, el amor ágape, el amor divino, el amor que Dios nos demostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el amor que Dios quiere que tú tengas con tus hermanos de manera incondicional. No es que me haga un bien para que yo lo ame, no, yo lo amo aunque no me haga bien, aunque me maltrate, aunque me humille, aunque se burle, aunque me barra, dicen las mujeres, ¿no? Es que me barrió con la mirada. Nunca he entendido cómo eso funciona, pero dicen que barren con la mirada. No importa, yo la amo. ¿Por qué? Porque es mi hermana y es hija de Dios. Y la amo. Y la amo. El amor incondicional es libre de egoísmo. El amor incondicional es el que se da de manera voluntaria, sin importar recibir o no algo a cambio. Yo no sé cuántos hay aquí que todavía no se casan. No veo bien, ya tengo que usar lentes. Pero si tú no te has casado y un día conoces a ese hombre de Dios o a esa mujer de Dios que será la persona para ti, para que formes un matrimonio, tienes que pensar en este amor, no en el amor mundano, no en el amor que el mundo enseña, en el amor de Dios, que se da sin esperar recibir. Jesús dice allí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué esperaba recibir a cambio? Nada, se dio. El amor en el matrimonio debe ser ese tipo de amor, si no hay fracaso total. Es fracaso. Es más, de una vez ni te cases, olvídalo. Esa no es la persona, porque ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional y se da sin recibir. Entonces yo llegué al matrimonio para amar a mi esposa aunque ella no me amara, pero me ama. Y yo no esperaba que ella me amara porque yo la amaba, sino aunque ella no me amara, yo la amo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que tú debes demostrar. ¿Dónde? Aquí, en la iglesia. ¿Qué va a pasar si nos demostramos ese amor? Dice Jesús que el mundo, el señor de aquí enfrente, el de la panadería, él va a decir, estos son discípulos de Cristo. No solamente porque hay un letrero allá afuera que dice que somos iglesia, no, porque nos demostramos amor. Amor. Ese amor es incondicional. Ese amor es el amor que se extiende a los enemigos y que ora por quienes le persiguen. ¿Tienes ese tipo de amor? ¿Tienes ese tipo de amor? Llevamos 4 actitudes dignas de Dios, dignas del llamado que Dios nos ha hecho. Y veamos la última, la quinta. Unidad. Unidad. Dice el verso número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El resultado divino de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soportar el amor es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como dice Pablo. Solícitos es apresúrate, esto es urgente, no es para mañana, es para ahorita, apresúrate. Hay un llamado, es una urgencia de Pablo. No esperes a que llegue el domingo, no, ya hoy tienes que buscar esa unidad, no mañana. Mañana puede ser muy tarde, hoy es el momento, hoy es el día. Este es un mandamiento concreto, preciso, sencillo, no requiere una gran ciencia, no requerimos teología. Y entiéndanme, hay que estudiar. Quienes nos preparamos en un seminario estudiamos para conocer mejor la palabra y poderla exponer. Pero no requiere teología, requiere solamente una actitud donde busco la unidad. La unidad en la iglesia de Cristo. Es un cuerpo, ya lo vimos ahí en el capítulo 1, capítulo 2 y ahora vuelve a repetirlo en el capítulo 4. La unidad espiritual no es creada por nosotros,
ha sido creada por el Espíritu Santo y nosotros creyentes debemos de guardarla, protegerla, conservarla. El mandato no es hacer la unidad, sino a guardar la unidad. Guardar la unidad. Y la única manera de conservar esa unidad en la iglesia, en nuestras vidas como creyentes, es entendiendo que es a través del Espíritu Santo que la unidad es una realidad en la iglesia. Yo no sé si has tenido oportunidad de ir rumbo a Ciudad Universitaria, al Pedregal de San Ángel, al sur de la ciudad. No sé si has tenido oportunidad, no sé si alguien haya estudiado por allá, yo sé que les queda muy lejos, pero cuando yo estudiaba en la universidad, me gustaba mucho ver las paredes de piedra negra volcánica que hacían los albañiles. En aquel tiempo todavía estaban haciendo paredes de esas. Toda Ciudad Universitaria tiene esa piedra como cimientos. Entonces, pues nada más hay que escarbar un poquito y ahí está. Y hacen paredes gigantescas. Esta pared es muy grande. Bueno, imagínate la de piedras. Todas las piedras eran distintas. Las cortaban los albañiles con cincel y les iban dando forma a cada piedra. Yo los veía cómo las hacían y me encantaba. Me encantaba. Y entonces ponían una piedra, la juntaban en el muro con cemento y la ponían. Y luego iban y preparaban otra piedra y la ponían exactamente unida a la otra. Y luego tenían que ir por otra, iban armando una especie de rompecabezas con las piedras. Bueno, esa es la iglesia. Todos somos distintos. No hay otro igual. Y qué bueno. Imagínate, 2 iguales a mí, horror. No, uno. Cada uno somos individuales. Dios no nos creó a todos iguales. Dios dijo, bueno, voy a hacer a todos allá en Ciudad Neza igualitos. No, yo los veo, todos son distintos. A todos nos hizo diferentes. Lo que nos une, como las piedras, lo que nos une es el Espíritu Santo. Tenemos al mismo Espíritu Santo. El que tienes tú lo tengo yo. El que tienes tú lo tienen los hermanos en Hidalgo, los hermanos en República Dominicana, los hermanos en Brasil, los hermanos en cualquier lugar del mundo tienen exactamente al mismo Espíritu Santo. Y eso es lo que nos une. Eso es lo que establece en todos nosotros algo que no se da afuera. Yo hablo mucho, se me da. Es natural. Y estábamos con mi hija, le llevamos a inscribirla en la preparatoria. Y la señorita que nos atendió, era la segunda vez que nos atendía. Y a la primera vez fue muy seria, muy propia ella, licenciada. La segunda vez me dice, bueno, ¿a qué se dedica, señor Adán? Bueno, soy pastor de una iglesia cristiana. No me diga, mi papá también era pastor de una iglesia y yo voy a una iglesia. Hagan de cuenta que nos conocíamos de toda la vida. Se rompió esa así sensación de ella la licenciada y nosotros los papás. No, ahora éramos ¿qué? Hermanos. ¿Qué nos une? El mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Y esa unidad del Espíritu es lo que Jesús oró allá en Juan 17. Vamos a Juan 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Nuestro Señor está orando por Él, está orando por sus discípulos y al mismo tiempo está orando por nosotros. Y Él oró por esa unidad. Verso 21, verso 20, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos tú y yo, ¿ok? Allí Jesús está hablando de ti y de mí. Todavía no nacíamos, todavía no se conocía México, todavía los españoles no conquistaban América y Jesús está orando por nosotros. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos, tú y yo,
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús oró por nuestra unidad, por nuestra unidad. ¿Cómo el mundo va a creer en Cristo? ¿Observaste qué dice el verso 23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando la iglesia esté unida, cuando la iglesia trabaja unida, cuando la iglesia es uno solo, el mundo conoce a Cristo. El mundo conoce a Cristo y la iglesia crece. Y la iglesia crece. No necesariamente se van a llenar las sillas, ojalá. Eso solo Dios lo sabe. Pero tú vas a crecer. Estas actitudes van a ser parte de tu vida. Estas actitudes van a mostrar que tú estás en Cristo y que vives la vida digna del llamado que Dios te ha hecho. ¿Cómo estás en esas actitudes? ¿Alguna de estas actitudes cristianas en tu vida está débil? Tal vez no eres lo suficientemente paciente, o tal vez no tienes el suficiente amor por la iglesia, por tus hermanos en la iglesia, o simplemente no puedes vivir en mansedumbre, estás desbocado, no tienes control. ¿Cómo estás en esas cualidades? ¿En cuál de ellas estás débil? ¿En cuál de ellas estás fuerte? Porque puede ser que en alguna digas, no, en esta sí creo que estoy bien. Bueno, pide a Dios fortaleza para la débil y fortaleza para la que creas tú que está fuerte. Cada vez que nosotros practicamos, vivimos, actuamos, tenemos un estilo de vida basado en estas actitudes, nos parecemos más a Cristo. ¿Te pareces a Cristo? ¿Te pareces a Él? Cuando un creyente busca de vivir de manera digna delante de Dios, Dios es glorificado, Cristo es exaltado, la iglesia crece y es bendecida, y tú te pareces cada vez más a Cristo. Vive de acuerdo al llamado digno que Dios te ha hecho. Ten la vida digna que Él espera de un hijo suyo. Busca eso. Y tu vida y la iglesia será bendecida por Dios. Padre, muchas gracias, Señor.